Espíritu Santo. Luego de que el pastor de Richmond, Víctor Fernández Pineda, se declarara culpable de violación y abuso infantil de al menos 5 menores de edad el pasado noviembre, se presentará en corte mañana 27 de febrero para recibir la sentencia final. Mañana es el día donde este pastor se presentará en corte. El padre de una de las víctimas dice que el pastor podría pasar 7 años en prisión, tiempo que según él no sería suficiente. Porque se escudó y utilizó el nombre de Dios y engañó pues a mi hija, nos engañó incluso a nosotros. Bienvenidos a otro video más y hoy les traigo 2 casos donde pastores y personas cristianas se aprovecharon de las personas que de alguna manera jugaron con la inocencia de estas personas. Y en el primer caso que ustedes acaban de ver, tenemos al pastor de Richmond, California, que se aprovechó de una jovencita cuando tenía 14 años y otras 4 más salieron a hablar y declarar diciendo que había hecho exactamente lo mismo con ellas. Yo sé que de alguna manera esto puede incomodar para todo aquel que se dice llamar evangélico o cristiano o un seguidor de Cristo, que muchas veces cuando tocas estos puntos de la realidad que está pasando hoy en día en las iglesias, y yo sé muy bien que no puedo generalizar que esto ocurre en todas las iglesias, pero que tampoco nosotros podemos tratar de opacar lo que en realidad se está viviendo o está ocurriendo dentro de las iglesias cristianas. Que de alguna manera estos pastores se aprovechan de la inocencia, de la ignorancia de muchas personas, que de alguna manera ellos anhelan un cambio para su vida, que tienen una necesidad espiritual. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos llamados pastores se aprovechan de esa situación para que de alguna manera abusen de estas personas. Y yo sé muy bien que cuando tocas a uno de estos pastores, que de alguna manera expones lo que ellos están haciendo a ocultas, de alguna manera le desagrada al pueblo evangélico, al pueblo cristiano o a la persona que está siguiendo a Cristo. Lamentablemente, hoy en día hay una idolatría muy grande hacia los pastores que no puedes tocar, no puedes hablar de él. Inmediatamente te salen diciendo de que estás blasfemando o estás hablando en contra del ungido, que quieren de alguna manera cerrarte la boca para que tú no hables y digas las cosas que se están viviendo hoy en día. Pero que es necesario sacarlo a la luz, es necesario para abrirle los ojos a aquellas personas que están pasando por una situación similar y se quedan callados pensando que si abren la boca para hablar y confesar lo que se está viviendo en una iglesia, ellos creen, les hacen creer de que se van en contra del ungido, que se van en contra del hombre de Dios y que Dios los va a castigar de alguna manera, y juegan con la mente de las personas haciéndole creer eso. Mas, sin embargo, Jesucristo dijo algo muy claro, según Mateo capítulo 24, cuando le preguntan a Jesús cuáles serán las señales de su venida. Y él comienza a explicar y dice lo siguiente. Lo primero que Jesús menciona: mirad que nadie os engañe. Y esto es lo primero que la gente hace. Se dejan engañar por estos falsos pastores que se aprovechan de ellos. Y estos mismos pastores saben manipular muy bien la palabra de Dios, porque te mencionan versículos para que de alguna manera se aprovechen de ti. Y hay un versículo en la Biblia que se encuentra en Hebreos capítulo 13, verso 17. Uno de los textos más usados por los pastores a la conveniencia de ellos para poder manipular y seguir controlando la mente de las personas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La parte que ellos resaltan más, que es donde dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y juegan con tu mente para darte a entender que está en la palabra de Dios, donde tú te tienes que sujetar a todo lo que ellos te digan. Lo que algunas personas no saben es que en este mismo libro de Hebreos, en el capítulo 13, pero si nos vamos unos versículos hacia atrás y nos vamos al versículo 7 para ser específico: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
Pero cuando tú les mencionas este versículo no les agrada porque le estás quitando la autoridad o les estás quitando la forma que ellos acostumbran manipular la palabra de Dios. Porque aquí mismo nos está diciendo que consideres primero el resultado de su fe y su conducta y entonces te da la luz verde para imitarlo. Quiere decir que si la conducta de ese pastor no es la adecuada, no es la correcta, la misma Biblia te está dando la autoridad para no sujetarte a una persona que de alguna manera te está manipulando y está sacando provecho de ti. Pero ¿qué les parece si vamos a ver el segundo video? Una pareja casada del sur de la Florida está acusada de abusar sexualmente de una niña de 13 años de edad. Bueno, los sospechosos huyeron de Miami, pero fueron arrestados este mismo mes. Se conocieron en una iglesia, la niña los conoció ahí, los padres entonces permitían de que ella fuera a la casa de esta pareja a quedarse, a dormir, a pasar un tiempo, pero la niña tenía miedo de decírselo a los padres hasta recientemente y fue cuando vinieron a la estación. Cuando traemos a la niña a hablar con ella, a conversar con ella para ver qué es lo que había sucedido, es que ella nos explica de que él la había besado, de que la había tocado inapropiadamente. Señores, yo me pregunto, ¿dónde está la cabeza de estos padres? ¿Dónde está el proteger a tus hijos ante las personas? El problema de toda persona que se hace religioso o se hace parte de una iglesia es que piensa porque alguien llamado pastor piensa que esta persona es un hombre súper espiritual y que va a proteger y cuidar a tu familia más que tú deberías cuidarla. Que ponen la confianza plena en estos hombres y se les olvida que el diablo se viste como ángel de luz. Hay que tomar un poquito de conciencia, padres, y no confiar tanto en estos hombres. Yo sé que le crees tanto a todo lo que ellos te enseñan que estás dispuesto a entregarle a tus propios hijos la confianza plena en ellos. No confíen en sus hijos a ninguna persona. El tiempo que estamos viviendo es muy peligroso. Cuánta gente depravada que está saliendo hoy en día por las calles. Por eso es la intención de estos videos, para que hacerle entender a la gente y se dé cuenta que si vas a visitar una iglesia o estás congregándote en un lugar, abre los ojos y no te dejes engañar. No creas a todo lo que se te diga desde un púlpito. No creas a todo lo que un pastor te está diciendo. Analiza su conducta si el resultado de su fe es la adecuada para que tú entonces estés en ese lugar y puedas confiar y continuar y aprender cada día. Que no se trata solamente de visitar una iglesia, no se trata solamente de congregarte y como algunas personas piensan y dicen, tienes que congregarte y no tienes que poner la mirada en el hombre, no tienes que poner la mirada en el pastor, tú simplemente busca a Dios. No, ese es el engaño más peor que le han vendido a la gente cristiana, a los evangélicos. Les han hecho creer que no importa el lugar donde se estén congregando, que de igual manera tienes que estar allá simplemente porque tienes que congregarte y porque Dios te pide que te congregues, lo tienes que hacer. No es así. Se los acaba de leer. Hebreos capítulo 13, en el versículo 7 y versículo 17. Analícenlo y se darán cuenta de la realidad que Dios te está dando la autoridad, que si ese pastor, tu líder espiritual, no tiene una conducta adecuada, no te está obligando a que tienes que estar allá y que tienes que seguirlo a fuerza. Una vez más, abran los ojos y no se dejen engañar.